Hola, ¿qué tal? Somos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. El día de hoy expondremos el tema de número 1 de la unidad 5, el cual se llama separación por membranas. El equipo está compuesto por Amador Hernández Carla Isabel, Aranda Herrera Alexis Omar, Cáceres López Guillermo Airam, Careta Monroy Francisco Gabriel, Cordero Ramírez Mónica, Cordero Ramírez Montserrat, Cruz Jiménez Paulina Michel, Cruz Mendoza Urice Belén y su servidora Dulce Simona Blanco Hernández. A continuación, la introducción. Introducción. En la industria, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en la hora de realizar los procesos. El día de hoy, hablaremos sobre la separación por membranas, también llamado comúnmente como filtración. En la separación por membranas tienen como en teoría ser bajos consumidores de energía, más no en práctica. Estos operan mediante mecanismos diferentes a otros métodos de separación, por lo que presentan un perfil único de fortalezas y debilidades. En este proceso se obtiene lo que es llamado alimentación, que viene siendo el líquido o fluido a filtrar. Pasa por lo que viene siendo el permeado, que es el permeabilizante, que es la membrana, o puede ser impermeable, para poder ser filtrado, ya que este tiene que tener ciertas características de separación en el que solamente pasan ciertos productos para obtener lo que viene siendo llamado el permeado. A continuación, los siguientes temas. La tecnología de membranas es un conjunto de operaciones de separación de uno o más componentes en una fase líquida, utilizando una membrana como permeabilidad selectiva. Como ya se mencionó en la diapositiva anterior, se tiene lo que viene siendo la alimentación, que es el fluido, la membrana, que es la que se va a encargar de la selección de los componentes a fluir, que serán los que pasarán o no pasarán por dicha membrana. Se hace uso de un factor llamado fuerza motriz. Esta fuerza es la que hace que los componentes circulen de un lado a otro para obtener lo que viene siendo el producto, o también llamado permeado. Membranas. Las membranas pueden construirse de sólidos físicos, películas homogéneas, sólidos heterogéneos, soluciones, estructuras asimétricas y líquidos. Membranas de cerámica. Son de gran importancia debido a que las cerámicas microporosas son la principal barrera en la separación. Las películas homogéneas se transforman en elementos microporosos mediante, por ejemplo, la dilatación. Debido a sus características, las membranas cerámicas están siendo cada vez más utilizadas en todo tipo de procesos de depuración de aguas residuales. La gran estabilidad mecánica y química de estas membranas hacen posible su utilización tanto para efluentes de alta carga contaminante como para reutilización de aguas de cualquier proceso industrial. La estabilidad mecánica ante altas presiones permite el contralavado de las membranas. Muestran considerablemente flujos más altos de permeado en comparación con las demás. Otras características que las hace idóneas para tratamiento de aguas es su bajo ensuciamiento. Este hecho ayuda a reducir costes de operación y un gran ahorro de energía. Serán menos regeneraciones tras utilización en depuración de aguas residuales, lo que consigue una vida útil más larga y menor inversión en mantenimiento. Las membranas de impermeabilización líquida, también conocidas como membranas líquidas, se aplican como la pintura y el secante, forman unas membranas elásticas con gran capacidad impermeabilizante. Las marcas de fabricantes de soluciones impermeabilizantes han desarrollado varias de estas membranas a partir de numerosos compuestos como el cemento, la resina de silicona, los copolímeros acrílicos o los impermeabilizantes bituminosos, etc. Las membranas líquidas representan una especialidad tanto absorbidas en capilares como emulsionadas, aunque encuentran una aplicación práctica pequeña. ¿Qué debo de tener en cuenta antes de elegir una membrana líquida? Transitabilidad, grado de protección del sistema, la compatibilidad de materiales, la capacidad aislante, los requisitos de aplicación. Las principales ventajas de las membranas líquidas impermeabilizantes son fácil aplicación, elevada elasticidad. Membranas poliméricas.
Dominan el campo de separación por membranas porque están muy desarrolladas y son muy competitivas desde el punto de vista económico y de comportamiento. Su forma usual es la del tipo de fibras con huecos o capilares o como lámina plana incorporadas a un módulo grande. Las propiedades de esta membrana van a depender fundamentalmente de dos factores que a su vez van a influir en su comportamiento: la naturaleza física y química del polímero, la cual determinará su interacción con los componentes a separar, y el método de preparación de la membrana que determinará su estructura. Estas membranas se clasifican en permeables, impermeables y semipermeables. Los distintos tipos de membranas se diferencian en el tamaño de poro por la afinidad hacia la materia disuelta y suspendida, los materiales de construcción, su coste y durabilidad. Las membranas permeables permiten el paso del soluto y del disolvente, como se puede ver en la imagen. Las impermeables, las membranas impiden el paso del soluto y del disolvente. Las semipermeables permiten el paso del disolvente, pero impiden el paso determinado de solutos. Para que el paso de sustancias a través de la membrana se produzca, es necesario la existencia de una fuerza impulsora entre ambos lados de la membrana, la cual puede ser de diferente naturaleza, diferente presión, concentración o potencial eléctrico. También dependen de la afinidad de cómo está hecha dicha membrana para que no puedan pasar estos tipos de solutos y de disolventes o sustancias. A continuación, se dirán los diferentes tipos de membrana que se diferencian en el tamaño de poro, por la afinidad hacia la materia disuelta y suspendida, los materiales de construcción, su coste y durabilidad. Como se puede ver en las diapositivas, la clasificación más común de ellas. La permeabilidad se define como la capacidad de un material de ser atravesado por fluidos sin ser alterada su estructura interna. Cuando un material no permite el flujo de líquidos a través de él, se denomina impermeable. Esta vez se hablará de una membrana permeable. Se refiere a aquella que permite tanto el paso de soluto como de disolvente, pero dependiendo de la membrana y del tipo de soluto, esa permeabilidad va a depender del tamaño y química del mismo. Un claro ejemplo de membrana permeable sería el tubo o filtro de hemodiálisis o la bicapa lipídica. Como se explicó anteriormente, las membranas impermeables impiden el paso del soluto y del disolvente. Como un ejemplo sería la electrodiálisis, que emplea membranas con carga fija para extraer agua pura de una solución salina. El campo eléctrico aplicado pone los iones salinos o solutos en movimiento hacia el electrodo del signo contrario. Las membranas resultan impermeables en los iones con carga de igual signo. Las membranas de distinta carga se alteran. El descubrimiento del principio de la electrodiálisis fue realizada por el bioquímico Leonard Michaelis en 1923, cuando mostró que las membranas de nitrocelulosa son permeables a iones positivos. Y en 1929, Karl Schleusner realizó una investigación sistemática para estudiar la estructura de esas membranas impermeables y explicar el mecanismo de la selectividad de tal efecto. Poco después, Schleusner, en compañía de Charles Carr y Harry Gregor, fabricaron la primera membrana que combinaba óptimamente dos parámetros: alta selectividad y alta permeabilidad. Estos conocimientos básicos hicieron posible una tecnología de aplicación de las electromembranas en plantas de mediana y gran escala, el tratamiento de aguas de todo tipo y otras aplicaciones de la físico-química y biomedicina. Una membrana semipermeable es una membrana que permitirá que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión y ocasionalmente especializada en difusión facilitada. El índice de paso depende de la presión osmótica, la concentración, el gradiente electroquímico y la temperatura de las moléculas o de los solutos en cualquier lado, así como la permeabilidad de la membrana para cada soluto.
Dependiendo de la membrana y del soluto, la permeabilidad puede depender del tamaño del soluto, de características de la solubilidad o de la química. Un ejemplo de una membrana semipermeable es una bicapa lipídica en la cual se basa la membrana plasmática que rodea todas las células. Muchos materiales naturales y sintéticos más gruesos que una membrana también son semipermeables. Un ejemplo de esto es una fina película en el interior de un huevo. Otro ejemplo de una membrana semipermeable es el peritoneo. Membrana de estructura porosa. La selectividad y la eficiencia de los procesos de separación por membrana porosa están determinadas por propiedades tales como la porosidad, distribución de tamaños de poro, carga superficial, ángulo de contacto, entre otros. Esto implica que tanto la morfología de la estructura porosa como el material que lo compone cumplen roles determinantes en las características del proceso de filtración por membranas. Las membranas se clasifican de acuerdo al tamaño de sus poros, que son nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. La microfiltración es un proceso de filtración que retiene los sólidos suspendidos de un fluido. El tamaño de poro de la membrana oscila desde 0.1 hasta 1 micras o micrones. La microfiltración es diferente de la ósmosis inversa y de la nanofiltración, ya que no requiere presión. Suele utilizarse como tratamiento para la ósmosis inversa o como un proceso independiente de filtración. La ultrafiltración se trata de un proceso de filtración por membrana que remueve sólidos suspendidos, sólidos disueltos, bacterias, virus, endotoxinas y otros tipos de patógenos. Puede retener partículas de 0.001 a 0.1 micras en un fluido. El tamaño de poro de la membrana oscila desde 10 a 100 nanómetros. Las membranas de ultrafiltración son más cerradas en comparación a la microfiltración, pero más abiertas que la nanofiltración y ósmosis inversa. Las membranas trabajan con baja presión, lo que resulta en menores costos de operación. Además, son muy eficaces como tratamiento previo a la ósmosis inversa y a su vez cuentan con un sistema de retrolavado, lo que les proporciona un mayor tiempo de vida. La nanofiltración. La nanofiltración es un proceso de filtración por medio de una membrana nanoporosa que se utiliza en aguas de bajos sólidos disueltos totales. El propósito es quitar los iones polivalentes, además de desinfectar mediante la retención de materia orgánica. El tamaño de poro de la membrana es aproximadamente de 1 nanómetro a 3 nanómetros y la presión para utilizarla es de 75 psi. La nanofiltración se puede utilizar en varias aplicaciones como puede ser fabricación de medicamentos, producción de lácteos, textiles, cocinas industriales, agua potable y agua de laboratorio médico. Membranas densas no porosas. Estas estructuras sin poros que están formadas por una película densa a través de la que las sustancias permanentes son transportadas por difusión bajo un gradiente de presión, concentración o eléctrico. La separación de los diversos componentes de una mezcla dependen de su velocidad de transporte relativa dentro de la membrana, que está determinada por un modelo de solución-difusión en el cual los componentes de la solución se disuelven en la membrana y posteriormente se difunden a través de ella. Un ejemplo es la ósmosis inversa y la nanofiltración, que son procesos que se utilizan en este tipo de membrana. La membrana simétrica o isotrópicas. Este tipo de membrana, a diferencia de las asimétricas, muestran una composición y estructura física uniforme en el corte transversal y que se caracterizan porque presentan la misma resistencia al flujo a lo largo de toda la membrana. Este tipo de membrana puede ser porosa, densa y carga eléctricamente. Las membranas cargadas eléctricamente se utilizan en electrodiólisis. Bueno, como conclusión, la filtración por membrana es un término genérico que se utiliza para describir distintos y muy característicos procesos de separación que tienen en común el uso de una membrana semipermeable y la aplicación de presión como fuerza impulsora. El tamaño de poro por la membrana es un factor importante para determinar qué sólidos suspendidos o disueltos y microorganismos pueden pasar y cuáles son los retenidos. Las sustancias de mayor tamaño
que los poros de la membrana son retenidos totalmente. Algunas sustancias más pequeñas que los poros de la membrana pueden ser retenidas, total o parcialmente, dependiendo de la selectividad de la membrana.